Sí, Lexi, ya se puede ver la pantalla. Ya bueno, hola chicos, ¿qué tal? Soy Lexi Catherine Guamán Julián y estoy muy feliz de estar aquí con ustedes y compartirles un poquito más acerca de anatomía del miembro inferior, específicamente de la región pie, ya que las otras regiones pues ya lo hablaron en anteriores ponencias. Entonces vamos a iniciar. El pie, como se va a poder observar en esta imagen, pues va a ser parte de la porción más distal de todo el miembro inferior y asimismo va a tener una división. Se va a dividir en el tarso, que es toda esta porción, en el metatarso, esto y las falanges, ¿no? Que conforman todo esto. Ahora, ¿cuáles son los movimientos de la articulación del tobillo? ¿Qué es esta? Pues vamos a tener de dos tipos, ¿no? En primer lugar, la inversión y eversión. Y aquí se puede observar en este GIF. La inversión es cuando el pie va a ir hacia medial. Este es un pie derecho y va a ir hacia medial. Es como si estuviera yendo hacia acá. Esto es inversión. Y eversión va a ser lo contrario. Cuando el pie va hacia lateral, ¿ve? Esto es eversión y esto es inversión. Y en este GIF se va a poder observar, ¿ve? Inversión, eversión. Inversión y aquí hace eversión. Ya, bueno. El otro movimiento que vamos a tener es la flexión plantar y dorsal. La parte del dorso del pie, ¿cuál es? Pues la parte superior, ¿no? La parte que nosotros vemos cuando observamos nuestro piecito. Ese es el dorso y la planta es la parte más inferior, ¿no? ¿Y cómo sería entonces la flexión dorsal? Pues cuando va hacia arriba, como se observa en este GIF. Aquí hay otra imagen, creo. Aquí está. Esta es la flexión dorsal, cuando va hacia arriba. Y la flexión plantar, pues cuando caminas de puntitas, ¿no? El pie va hacia abajo. Aquí está el GIF, por si no les ha quedado claro. Flexión dorsal, flexión plantar. Vamos a continuar entonces con los huesos. Como yo lo había mencionado, vamos a tener tres porciones. El tarso, que es toda esta porción, el metatarso y las falanges, ¿no? Que son estas. Ya. Empecemos entonces con lo que es el tarso. En el tarso, ¿cuántos huesos son? Pues van a ser 7, en comparación con el carpo. En el carpo solo había 8, en cambio en el tarso solo hay 7. Se van a dividir en dos porciones. Primero marcamos toda la porción del tarso, que es esto, y va a haber una parte anterior, una parte anterior y una parte posterior. Ahora, ¿cuáles son los huesos? Pues la verdad es que yo no tengo ninguna memotecnia, pero creo que sí hay bastantes en internet, pero yo simplemente me recuerdo porque ¿cuáles son los posteriores? Pues en la parte posterior vamos a tener a dos huesos. El astrágalo, que es el que está más superior, es este, como si estuviera sentadito, ¿ve? Y el que está debajo es el calcáneo, que si se dan cuenta va a ser el huesito más grande. Estos son de la parte posterior. Y ahora de la parte anterior del tarso son estos huesos, los que sobran. En primer lugar vamos a tener al cuboides, porque tiene forma de cubito, ¿cierto? Y después vamos a tener a los tres cuneiformes, que son como hermanitos, ¿no? El primer cuneiforme, el segundo cuneiforme y el tercer cuneiforme. ¿Y por qué se denomina a este cuneiforme el primero? Pues porque este es el primer dedo, ¿sí? El dedo gordito es el primer dedo, el que está más medial es el primer dedo. Este es el segundo dedo, el tercer dedo, el cuarto dedo y el quinto dedo. Y ya. Y ya por último tenemos al navicular, o también conocido como esfenoides, ¿no? Y estos son los 7 huesos del tarso. Entonces, para que no se olviden, a ver si lo recuerdan. En primer lugar vamos a tener al astrágalo, que es el que está más superior. Acá también se puede observar. Y este va a estar sentadito en el calcáneo. Y todos estos conforman la parte posterior del tarso. Y en la parte anterior, ¿a quiénes tenemos? Pues en primer lugar al cuboides, tiene forma de cubito, y los tres cuneiformes, ¿no? Primero, segundo y tercer cuneiforme. Y por último ya al navicular. Y en total son 7 huesos. Ahora, luego de ello nos pasamos a la región del metatarso, que es esta. Todo este es el metatarso.
vamos a tener 5 huesos metatarsianos. Este es el primer metatarsiano, segundo metatarsiano, tercer hueso metatarsiano, cuarto metatarsiano y quinto metatarsiano. Y tanto en el primer metatarsiano como en el quinto vamos a tener tuberosidades. Y ya por último las falanges, ¿no? Que en el dedo gordo o en el primer dedo solo hay 2 falanges, una falange distal y una falange proximal. Sin embargo, en los demás deditos, pues vamos a tener una falange proximal, una falange media y una falange distal, ¿no? Del segundo al cuarto dedo, del segundo al quinto dedo, pues tenemos 3 falanges. Y los huesos sesamoideos que se observan aquí, que están en la parte plantar, ¿no? En la parte plantar sería del primer metatarsiano. Específicamente, pues en la cabeza del primer metatarsiano. Ya vamos a continuar. Entonces, vamos a ver primero al astrágalo, o también conocido como talos. Ya, este astrágalo, no sé si están observando esta parte superior, pero este astrágalo, este hueso astrágalo, es el que forma la articulación del tobillo. ¿En conjunto con quiénes? Pues aquí se puede observar. La articulación del tobillo lo conforman el astrágalo, la tibia y el peroné. Otro hueso del pie no lo conforma, solo esos 3, la tibia, el peroné y el astrágalo. ¿Y quiénes específicamente? Pues sus carillas superiores, ¿no? Como se puede observar aquí, la cara superior del astrágalo, el maleolo medial y el maleolo lateral que pertenece al peroné, ¿no? El maleolo medial a la tibia. Ya está. Ahora, este astrágalo va a tener 6 caras. Van a haber 6 caras. En primer lugar, vemos la cara anterior. Esta es una vista medial, como si lo estuviéramos viendo desde acá hacia allá. Pues en primer lugar, en la cara anterior, ¿qué vamos a tener? La cabeza del astrágalo. ¿Qué forma y que se articula con este hueso? ¿Cómo se llama este hueso? Es el navicular. Ahora, en la cara inferior del astrágalo, vamos a tener 3 carillas articulares. Esta es una vista inferior, ¿no? ¿Por qué? Porque el astrágalo, aquí se puede observar, se va a articular con el calcáneo. Y entonces en su cara inferior tiene que haber carillas articulares para que se articulen con este hueso, con el calcáneo. Acá también se puede observar que el astrágalo se articula con el calcáneo. Y hay 3 carillas articulares, ¿no? La carilla articular anterior, la media y la posterior. La posterior es la más grande, ¿ve? Esta es la cabecita. Aquí está la carilla articular anterior, la media y la posterior. Y como podemos observar aquí, pues va a haber un surco, ¿no? El surco del astrágalo. Y en este surco se va a ubicar entre estas 2 carillas articulares. Ya está. Ahora, en la cara superior, que sería esta es la cara superior del astrágalo, pues simplemente vamos a encontrar a la carilla articular para que se articule con la tibia y con el peroné, ¿no? Y formar la articulación del tobillo. A ver, ya. En la cara lateral del astrágalo, que, a ver, es esta. Esta es una vista lateral. Pues lo primero que vamos a encontrar es simplemente su apófisis lateral. En la cara posterior del astrágalo encontramos esto. ¿Qué es esto? Pues es su apófisis posterior, ¿no? Aquí se observa, acá también es su apófisis posterior y aquí también se encuentra, ¿no? Ahora, la apófisis posterior del astrágalo pues está formado por 2 tubérculos, un tubérculo lateral y un tubérculo medial, y entre estos 2 tubérculos vamos a tener un surquito. Y por aquí, ¿qué va a pasar? Pues el tendón de un músculo, que es el flexor largo del dedo gordo, que ya lo han visto en la parte de pierna. Y aquí también tenemos una imagen, ¿ve? Por si no se les ha quedado claro. Aquí está, este es el músculo flexor largo del dedo gordo, porque si se dan cuenta, pues todos los músculos de la región posterior de la pierna son flexores, y este músculo llega al dedo gordito, por eso es que este es el músculo flexor largo del dedo gordo, y si es que te preguntan, pues dices que su tendón pasa entre los 2 tubérculos que forman la apófisis posterior del astrágalo. Así nada más, ya. Continuamos entonces con el hueso calcáneo, ¿ya?
Este va a ser el hueso más grande de todo el metatarso y asimismo tiene como una porción posterior que se puede observar, ¿sí o no? Entonces, esta porción posterior va a formar el talón. Ahora, aquí también en esta tuberosidad calcánea o del calcáneo se va a insertar un tendón, que ya lo han visto en pierna, que es el tendón de Aquiles o también conocido como tendón calcáneo, ¿no? Que se puede observar aquí y en esta imagen también. El tendón calcáneo o tendón de Aquiles. ¿Y quiénes conforman el tendón de Aquiles? Pues el tríceps sural, ¿no? Que está formado por los dos gastrocnemios, que es el gastrocnemio medial, el medial, perdón, el lateral y el sóleo, ¿no? Estos tres músculos van a formar al tríceps sural y todos terminan insertándose formando el tendón de Aquiles, ¿no? Y el tendón de Aquiles, ¿dónde se inserta? Pues en el calcáneo. Ya. ¿Qué más? Este va a ser el hueso del tarso que se va a fracturar con mayor frecuencia. Y al igual que el astrágalo va a tener 6 caritas. Vamos a iniciar entonces. En primer lugar, su cara inferior. En la cara inferior, esta es una vista inferior. Primero hay que ubicarnos, ¿ya? Esta es una vista superior, ¿cierto? Esta es una vista inferior. Y todos son los pies derechos, ¿no? Todos son derechos. Esta es una vista inferior y aquí vamos a poder observar el calcáneo. Y aquí también está nuestro calcáneo. Entonces, en una vista inferior, que también es esta, pues lo que vamos a encontrar es este tubérculo. El tubérculo del calcáneo, que simplemente va a ser inserción de un ligamento, que es el ligamento plantar, perdón. En una vista superior, en su cara superior, ¿qué es lo que encontraríamos? Pues se insertaría con el astrágalo, ¿no? Como se observa aquí. La cara superior se inserta o se articula, perdón, con el astrágalo. Entonces, en la cara superior, ¿qué vamos a encontrar? Pues carillas articulares para el astrágalo. Como habíamos visto en esta imagen de acá, en la porción inferior del astrágalo tenemos 3 carillas articulares, entonces en la porción superior del calcáneo también vamos a tener 3 carillas articulares. ¿Y qué más? Pues aquí vamos a tener al surco calcáneo. En esta imagen de acá que teníamos, al surco del astrágalo entre las carillas articulares. Y ahora acá tenemos al surco calcáneo entre las carillas articulares. ¿Ve? 3 carillas articulares, entre estas, el surco calcáneo. Y entonces, este surco calcáneo con el surco astragalino van a formar el seno del tarso, que acá se puede observar, ¿no? Que es como una fosita. Ya. En la parte posterior, ¿qué vamos a encontrar? Pues la tuberosidad calcánea, ¿no? Que es esta. Parte posterior, la tuberosidad calcánea. Y en la porción lateral, esta es una vista lateral, vamos a encontrar en primer lugar esta pequeña apófisis, que es la tróclea peronea. ¿Por qué se denomina así? Porque acá se van a insertar los músculos peroneos que ya se han visto en la región lateral de pierna, ¿no? Que es el músculo peroneo largo y el músculo peroneo corto. Y asimismo, más arribita van a ver otra pequeña apófisis. Y aquí se va a insertar una porción del ligamento colateral lateral que ya lo vamos a ver. Y aquí podemos ver 2 imágenes radiográficas, ¿no? Esta sería una vista medial, ¿cierto? ¿Por qué es medial? Porque la tibia está más medial y el peroné es lateral, el hueso peroné. Y entonces hay que identificar las estructuras que están aquí. Esta sería la tibia. El número 8, ¿qué sería? A ver, chicos, ayúdenme, porfis. Activen sus micros nada más. Les espero. Pueden responder activando su micro o mediante el chat y los leemos. Sí, chicos, no me dejen hablando sola, porfis. O no me han entendido. Lo explico de nuevo. El calcáneo. Ajá, muy bien. El número 6. El astral. Sí, muy bien. El 2. Navicular.
A ver. Ya navicular. Ajá. Sí está. Muy bien, muy bien. El 1. Aquí, acá se ve mejor ya. Acá díganme cuál es el número 2. Seguro que seguían mejor en esta imagen. El número 2 de aquí. ¿Qué hueso es? Uniforme. Ajá, el primer cuneiforme. Y aquí ya podemos observar el primer metatarsiano y las falanges, ¿no? La falange distal, la falange proximal. Y aquí, si se dan cuenta, pues este es el quinto metatarsiano, ¿ve? Y esta es su tuberosidad. Ya, entonces vamos a continuar con las articulaciones. Ya, muchas gracias chicos por participar y por no dejarme hablando solita. La principal articulación va a ser la articulación del tobillo, también conocida como la articulación talocrural. Esta es una articulación sinovial, específicamente la del ganglion. Y esta articulación del tobillo, ¿qué movimientos son los que permite? Pues los que ya habíamos visto, ¿no? Estos dos, la flexión plantar y la flexión dorsal, que aquí se puede observar. Son los principales movimientos que permite esta articulación. ¿Y por quiénes está formada esta articulación? Pues podemos ver en esta imagen que en primer lugar por la cara articular del astrágalo. Solo el astrágalo conforma la articulación del tobillo. También podemos observar que la parte inferior o la cara articular distal de la tibia y las caras articulares de los malleolos, ¿no? Tanto el malleolo medial que pertenece a la tibia como del malleolo lateral que va a pertenecer al peroné. Entonces decimos que la articulación en el tobillo está conformado por la tibia, por el peroné y por el astrágalo. Ya, ahora, esta articulación es estabilizada por algunos ligamentos, por dos. Bueno, en sí son dos grupos grandes, ¿no? En primer lugar, el ligamento colateral medial, que está en la porción medial, y el ligamento colateral lateral, que está en la porción lateral. Ligamento colateral medial sería acá, ligamento colateral lateral en esta parte. Entonces vamos a empezar con el ligamento colateral medial. Otros le conocen como ligamentos mediales nada más. Ahora, los ligamentos colaterales mediales también es conocido como ligamento deltoideo y está conformado por 4 ligamentos, que en sí sus inserciones van a ser fáciles y solo dependen del nombre, ¿no? El primer ligamento, ¿cuál es? Tibio navicular. Entonces vendría desde la tibia. ¿Y hacia dónde? Pues hacia el hueso navicular, ¿no? ¿Dónde está el navicular? Aquí. Este es el tibio navicular. Desde la tibia hasta el hueso navicular, ¿ve? Es el único ligamento que va desde la tibia hasta el hueso navicular. Y si queremos ser más específicos, podemos decir pues que el ligamento tibio navicular pues inicia en la porción anterior del malleolo medial de la tibia y se va a insertar ¿dónde? Pues en la cara medial del navicular. Pero con que sepan que inicia en la tibia y se inserta en el hueso navicular esfenoides, pues estamos bien. El segundo ligamento, ¿cuál es? El tibio calcáneo. Viene desde la tibia y se va a insertar en el hueso calcáneo. ¿Ve? ¿Cuál? Pues este, ¿ve? Que se inserta en este surco, que en este sustentáculo, perdón, del calcáneo, ¿no? Desde la tibia, desde el malleolo medial de la tibia hasta el calcáneo. El tercero es el tibio astragalino, que tenemos uno anterior, aquí está, identificado con el número 5 como uno, ay, espérenme. Ya, aquí está. Aquí está el tibio astragalino anterior y el tibio astragalino posterior. ¿Ve? El anterior y el posterior. Estos son todos los ligamentos que tenemos. Ya. Y aquí están todos los nombres por si desean de chequearlo. Ya, mencionarles que el tibio astragalino posterior pues se va a insertar en el tubérculo medial del astrágalo, ¿no? Que todo el tubérculo medial del astrágalo con el tubérculo lateral del astrágalo que conformaban pues la apófisis, ¿no?
Y ya, ¿qué más? Ah, ya, lo importante que tienen que recordar de este ligamento colateral medial, si se dan cuenta, conformado por 4 ligamentos, ¿sí? En comparación con este ligamento, que es el lateral. El lateral, pues, solo está conformado por 3 pequeños ligamentos. Entonces, ¿quién creen que va a ser mucho más resistente? ¿Este medial o este lateral? A ver, chicos, ¿quién va a ser más resistente? ¿El medial o el lateral? El medial. Ajá, muy bien. Entonces, ¿dónde podrían haber más lesiones? ¿O qué ligamento se podría romper o podría haber más luxaciones? ¿En la parte medial o en la parte lateral? En el lateral. Claro, ajá, muy bien, gracias. Entonces, va a ser mucho menos probable que este ligamento colateral medial o el deltoideo, pues llegue a romperse, ¿no? Ya, continuamos entonces con el ligamento colateral lateral, que está conformado por 3 pequeños ligamentos. Igual sus nombrecitos, ¿no? ¿Cuál sería el primero? El astrágalo peroneo anterior, que viene desde la porción, podríamos decir, superior, o incluso desde el cuello del astrágalo, se va a insertar en el malleolo lateral del peroneo. El otro ligamento, pues, es el astrágalo peroneo posterior, que es este de acá, ¿ve? Que va desde la fosita malleolar hasta la apófisis posterior del astrágalo, ¿ve? Específicamente su tubérculo lateral, ¿ve? Este es su tubérculo lateral y este es el tubérculo medial, si es que quiere ser más específico, ¿no? Y por último, pues tenemos al ligamento calcáneo peroneo. Ya. Ahora, la luxación del tobillo se puede dar tanto por inversión como por eversión. Y esto es según los movimientos que ya hemos visto, ¿sí o no? Inversión, cuando el pie va hacia medial. Digamos que estás caminando y pluf, de la nada te tropiezas y te luxas, ¿no? El pie por inversión. Entonces, ¿qué ligamentos se romperían? Pues es más probable que se rompan los ligamentos colaterales laterales, ¿sí o no? Que están acá. Y esta en sí, la luxación por inversión va a ser la más frecuente, porque es más probable que se rompan estos ligamentos porque es menos fuerte, por así decirlo. Y también tenemos otro tipo que es la luxación por eversión, que esto es menos probable. Bien. Ahora vamos a tener a la articulación subastragalina, que es esta, ¿ve? Subastragalina, pues debajo del astrágalo, ¿no? Es decir, la articulación entre el astrágalo con el calcáneo. Como ya habíamos visto, va a haber 3 superficies articulares, tanto del calcáneo en la parte superior como del astrágalo en su parte inferior. Y aquí podemos observar, este es el calcáneo visto desde una vista superior, como acá dice, donde vamos a encontrar sus 3 carillas articulares para el astrágalo, ¿ve? La cara articular posterior, la cara articular, ahí espérenme, cara articular posterior, cara articular media y cara articular anterior. Este es el calcáneo. Y esta es una vista superior, lo estoy viendo desde arriba. Y en cambio, este es el astrágalo y es una vista inferior, ¿no? Aquí podemos observar su cara articular posterior, su superficie articular media y su superficie anterior. Ay, voy a cerrar esto. Ya está. También, ¿cómo se conoce a la articulación subastragalina? Pues como articulación talocalcánea o subtalar, ¿no? Esta también es una articulación sinovial del tipo cilíndrica y aquí se va a formar el seno del tarso, ¿no? Que ya habíamos visto cómo se conforma. Esta fosita es el seno del tarso. ¿Y cómo se conforma? Pues por el surco del astrágalo, que aquí vemos este surco del astrágalo, como por el surco del calcáneo, ¿no? Y estos dos forman el seno del tarso. Y esta articulación también va a permitir los movimientos de inversión y de eversión, como la articulación del tobillo. Uy. Ya, entonces vamos a continuar con las otras articulaciones. Pues en primer lugar vamos a tener a la articulación tarso-metatarsiana. A ver, ¿cuál le suena? Tarso con metatarso, ¿sí? Tarso es esto, metatarso es esto.
Entonces, la articulación tarso-metatarsiana la podemos ver aquí. También se le va a conocer como articulación de Lisfranc. Y esta va a ser del tipo sinovial plana, como se puede observar. Todas son articulación sinovial plana. A ver, acá lo coloco. Sinovial plana. Ahora, vamos a tener a la articulación transversa del tarso. Es decir, que va a estar en el tarso. ¿Sí? También se le conoce como medio tarsiana, cuando se articulan la porción posterior del tarso con la porción anterior del tarso, ¿no? Otro nombre es articulación de Chopart. Y aquí vamos a tener dos, porque si se dan cuenta, pues el astrágalo se va a llegar a articular con el escafoides o navicular, ¿no? Entonces tenemos aquí a la articulación astrágalo-escafoidea. Y tenemos otra articulación también. Falta que el calcáneo se articule ¿con quién? Pues con el hueso cuboides, ¿no? Aquí tenemos otra articulación que es la calcáneo-cuboidea. Esta de acá va a ser esferoidea y esta es del tipo celar. Ya está. Y ahora, no sé si han escuchado, pero también hay fracturas, ¿no? Hay una fractura de Lisfranc, hay una fractura de Chopart. Entonces, eso se da cuando llega a fracturarse estas partes, ¿no? Pero la verdad es que estas fracturas pues son bien raras, ¿no? En cambio, la fractura de la articulación del tobillo pues es así, es mucho más frecuente. Ahora, las articulaciones interfalángicas. ¿Cuáles son las falanges? Estas. Y las articulaciones interfalángicas, ¿cuáles serían? Pues estas, ¿no? Las articulaciones interfalángicas que son del tipo Ginglin. Y la articulación metatarsofalángica, es decir, entre el metatarso y nuestras falanges. Esta va a ser del tipo elipsoidea. Y aquí vamos a hablar sobre el hallux valgus o también conocido como el juanete, ¿no? Cuando se forma una tuberosidad, específicamente, pues, en esta parte, en la cabeza del primer metatarsiano, ¿no? En la primera articulación y en la cara media. Y esto sobre todo se da cuando las chicas utilizamos tacones altos. Ya, bueno. Vamos a continuar entonces con los arcos del pie. Como nosotros sabemos, pues nuestros pies no son netamente planos, ¿no? Cuando nosotros imprimimos nuestra huella digital, pues no se ve todo plano, sino que hay arcos. Los huesos del pie van a formar dos tipos de arcos, los arcos longitudinales y los arcos transversales. Tenemos dos arcos longitudinales, el medial y el lateral. Como se puede observar en la imagen, el lateral es el que está más inferior. Y también tenemos al arco transversal. ¿Para qué son importantes estos arcos? Pues porque van a favorecer, ¿no?, la distribución de todas las fuerzas del cuerpo, ya sea cuando nosotros estamos en posición erguida, en bipedestación, o sino cuando nosotros estamos en movimiento, ¿no? Incluso en diferentes superficies, como por ejemplo, caminar encima de piedras y todo eso. Ya. Y además se va a considerar que nosotros tenemos puntos de apoyo. ¿Cuáles son los puntos de apoyo que van a conformar a la impresión plantar? Pues en primer lugar, la tuberosidad del calcáneo, ¿no? Esta es una vista plantar. La tuberosidad del calcáneo, también tenemos a la cabeza del quinto metatarsiano y del primer metatarsiano. Del primer metatarsiano y del quinto metatarsiano. Estos tres son los puntos de apoyo cuando nosotros estamos en bipedestación. Ya. Ahora vamos a hablar un poco más acerca del tobillo. Y en primer lugar, vamos a tener ya conocido como túnel del tarso, ¿no? En el miembro superior tenemos al túnel del carpo y en el miembro inferior tenemos al túnel del tarso, también conocido como un canal retromalleolar medial. A ver, un canal, ¿cierto? O un pequeño surco retromalleolar, es decir, que está detrás del malleolo. ¿Qué malleolo? Medial. Y aquí se ubica en el lado posteromedial del tobillo, ¿no? O si no, podemos decir que el túnel del tarso pues se ubica en la parte posterior y medial del tobillo. Este canal retromalleolar medial, como se puede observar, va a estar, ¿cómo se llama? Allá. Va a estar cubierto por un
una banda de tejido conjuntivo que se puede observar aquí. ¿Cómo se llama? El retináculo flexor. El canal retromalular medial, o también conocido como túnel del tarso, está cubierto por el retináculo flexor. Ahora, lo importante es qué estructuras van a pasar por ahí. Pues en primer lugar, desde anterior hacia posterior, vamos a tener al tendón del músculo tibial posterior. Uy, aquí está mal, ya. En esta imagen, guíense de esta imagen. En primer lugar, tenemos al tendón del músculo tibial posterior. Aquí está. Este es un pie derecho. Y si se dan cuenta, este es un pie izquierdo. Y este túnel del tarso, pues está siempre en la parte medial, ¿ve? Después del tendón del músculo tibial posterior, vamos a tener otro tendón, que es el tendón del músculo flexor largo de los dedos. Si no, acá, a ver. Aquí está. En primer lugar, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Pues al tendón del músculo tibial posterior, que es este, ¿ve? Este es el músculo tibial posterior y pues este va a llegar a insertarse aquí. Entonces, su tendón va a pasar por el túnel del tarso. Acá se puede observar. Después vamos a atender al tendón del músculo flexor largo de los dedos. Este es el músculo flexor largo de los dedos, que si se dan cuenta, pues se inserta en todos los deditos, ¿no? Por eso se denomina tendón del músculo flexor largo de los dedos y porque todos los músculos posteriores de la pierna, pues son flexores. Después de ello, vamos a tener al van tibial posterior, conformado ¿por qué? Pues por la vena, por la arteria y el nervio, ¿no? Vena tibial posterior, arteria tibial posterior y el nervio tibial. Y ya por último tenemos otro tendón, que es el tendón del músculo flexor largo de los dedos, que acá se ve también. Este es, el músculo del flexor largo del dedo gordo, que es este, que es su tendón se inserta solo en el dedo gordo. Como se puede observar, ay, disculpen el pulso. Aquí está. Entonces, todas estas estructuras van a pasar por el túnel del tarso. Recordamos entonces, el músculo tibial posterior, el tendón del músculo tibial posterior, el tendón del músculo flexor largo de los dedos, el van tibial posterior y el tendón del flexor largo del dedo gordo o del primer dedo, ¿no? Y además están en orden de anterior a posterior. ¿Y por qué es importante este túnel del tarso? Porque ahí podemos medir el pulso, ¿no? El pulso de la arteria tibial posterior, porque por ahí pasa esa arteria. Y asimismo, aquí puede ocurrir un síndrome, que es el síndrome del túnel tarsiano. Igual en el miembro superior, si tenemos el síndrome del túnel carpiano, que es la compresión del nervio mediano, igual acá. ¿Qué nervio pasa? Pues el nervio tibial. Y si existe una compresión de este nervio tibial, se va a dar el síndrome del túnel tarsiano. Continuamos entonces. En la parte anterior del tobillo, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Pues a las correderas sinoviales. Con azulito, a ver. Vamos a encontrar a las correderas sinoviales. ¿Cuántas correderas hay? Acá se observa, ¿ve? 3 correderas rodeadas por estas vainas fibrosas de color celeste, ¿no? La primera corredera, ¿a qué músculo? Bueno, en sí son tendones. ¿A qué tendón corresponde? Pues al tendón del músculo tibial anterior, que esta es la primera corredera. Hemos dicho que siempre el dedo gordo es el primer dedo. Y de ahí ya, hasta el meñique. En la segunda corredera que tenemos al tendón del músculo extensor largo del primer dedo, va al primer dedo. En la tercera corredera, aquí se puede observar que viene el tendón de ¿quién? Del extensor largo de los dedos, ¿ve? Porque se inserta en todos los dedos. Pero acá también tenemos un pequeño musculito. ¿Cómo se llama este músculo? Es el tercer peroneo corto, ¿ve? Y que también pasa por esa misma corredera. Y se inserta en la tuberosidad del quinto metatarsiano. Entonces, para resumir, tenemos 3 correderas sinoviales. La primera, la segunda y la tercera. Por la primera, ¿qué pasa? El tendón del músculo tibial anterior. Por la segunda, ¿qué pasa? El tendón del músculo extensor largo del primer dedo. Y por la última corredera, el tendón del extensor largo de los dedos y también el tendón del peroneo anterior o tercer peroneo, ¿no?
Y ahora, si se percatan o si observan en esta imagen, pues estas 3 correderas están cubiertas, ¿no? Por tejido fibroso. ¿Cómo se llama esto? Este es el retináculo extensor. El retináculo extensor, perdón, superior y el retináculo extensor inferior. También vamos a tener al retináculo peroneo. Ya habíamos visto la parte medial, que está conformado el túnel del tarso, ¿sí? Ya estamos viendo que hay retináculos extensores en la parte anterior y también va a haber los retináculos peroneos en la parte lateral. Esta es una vista lateral. Y esto permite, o digamos que cubre a los tendones de los músculos peroneos, que es el peroneo corto y el peroneo largo. ¿Ve? El peroneo corto, ¿dónde se inserta? Pues aquí, en la tuberosidad del quinto metatarsiano. Y el peroneo corto pues va y rodea toda la planta del pie. Después de los retináculos peroneos también vamos a ver a la aponeurosis plantar, que es simplemente el engrosamiento de la fascia profunda del pie. Uy. Ahora sí. Ya vimos el canal retromalleolar medial y ahora vamos a ver el canal retromalleolar lateral, que como ya habíamos dicho, pues este canal está detrás del peroneo, porque es lateral. Ya, este va a estar cubierto por los retináculos peroneos que ya vimos, ¿no? Que son 2. Retináculo peroneo superior, ay, disculpen chicos, mi laptop está rara. Ya, el retináculo peroneo superior y el retináculo peroneo inferior. Ahora, ¿cuál es el contenido de este canal retromalleolar lateral? Pues en primer lugar vamos a tener a los tendones de los músculos peroneos. El peroneo corto, que aquí está, y el peroneo largo. Y acá también se puede observar, ¿ve? El peroneo corto y el peroneo largo. ¿Qué más vamos a observar que pasa por este canal retromalleolar lateral? Pues la vena safena externa, ¿no? Que es esta. Que ya vamos a hablar sobre esta, pero es esta de acá, mejor de otro colorcito, que es una vena superficial, ¿veis? ¿Se dan cuenta? Pasa por esta parte que es la porción lateral. Y aparte de ello, ¿qué vamos a tener? Pues al nervio sural. Este es el nervio sural, ¿ve? Que también es un nervio superficial. Entonces da inervación cutánea. ¿Ve? Este es el nervio sural. Y digamos que es una rama, acá se puede observar que es rama de este nervio. ¿Cómo se llama este nervio de acá? Es el nervio tibial. ¿Ve? Nervio tibial. Y aquí está el nervio sural, que es una rama cutánea, es un nervio superficial cutáneo. Ahora sobre los músculos. Los músculos es la parte más extensa. Va a haber 2 grupos. Músculos de la región dorsal, del dorso, de la parte superior, como los músculos de la región plantar. Ahora, esta es una clasificación. Ya. En los músculos de la región dorsal, facilito. Solo tenemos 2, ¿no? El extensor corto de los dedos y el extensor corto del dedo gordo. Esperen, ya. El extensor corto de los dedos, ¿dónde se va a insertar? Pues en todos los dedos, ¿no? Y aquí podemos observar que es este, el de abajito. Y el extensor corto del dedo gordo, que es este nada más, ahí, perdón. Este es el extensor corto del dedo gordo y este es el extensor corto de los dedos. Ahorita ya lo vamos a ver a más detalle. Y luego tenemos los músculos de la región plantar. Que hay 2 clasificaciones. La primera lo clasifica, valga la redundancia, en 3 porciones. En una porción lateral, todos los músculos que están en la porción lateral. Recuerden que esta es una vista plantar. Es una vista plantar desde la parte inferior y entonces este sería un pie derecho, ¿sí? Todos son pies derechos. Entonces se divide en 3 en esta clasificación, en una porción lateral, una porción medial y una porción media. Entonces esta sería la porción medial, esta es la porción media y esta es la porción lateral, ¿cierto? Y en la porción medial pues tenemos a todos, en la porción medial que tenemos al dedo gordo, ¿sí? O al primer dedo. Entonces todos los músculos tienen que tener o hacer referencia a este dedo. Por eso es que tenemos al flexor corto del dedo gordo, aductor del dedo gordo, abductor del dedo gordo.
Y en la parte lateral, ¿a quién tenemos? Pues al quinto dedo, ¿no? Entonces, todos los músculos de la parte lateral tienen que hacer referencia al meñique, al quinto dedo. Y por eso tenemos al flexor corto del quinto dedo, oponente del quinto dedo y abductor del quinto dedo. Y en la parte media, pues vamos a tener a los demás músculos, ¿no? Hay otra clasificación que en la parte plantar, que es por capas, ¿no? Que ahorita ya la vamos a ver. Entonces, empecemos con la porción dorsal. En primer lugar, repasemos un poquito sobre los nervios. En la parte posterior, vamos a tener en primer lugar al ciático, ¿sí o no? Al nervio ciático. Esto recuerden que está en la parte posterior. Como se observa en la imagen, ¿ve? Está en la parte posterior. Ahora, este nervio ciático, más o menos a la altura de la fosa poplitea, se divide en dos. En un nervio peroneo común y en un nervio tibial, ¿cierto? Y este nervio peroneo común va a pasar y se va a ir hacia adelante, ¿sí? A la altura de la cabeza, a la altura, perdón, del cuello del peroné se va a bifurcar. Este es el nervio, uy, ya, ahora sí. Este es el nervio peroneo común, ¿sí? Peroneo común. A la altura de del cuello del peroné se va a bifurcar en dos nervios. En este, que es el nervio peroneo profundo. Ay, disculpen mi pulso. Ya. Y en este, que es el nervio peroneo superficial. Nervio peroneo superficial. Y como se observa en esta imagen, pues es el peroneo profundo el que va a ir hacia la parte dorsal, ¿no? Y entonces, ¿qué nervio inervaría a estos músculos de la región dorsal? Pues este, el nervio peroneo profundo. Entonces, estos dos músculos de la región dorsal están inervados por el nervio peroneo profundo. Vamos a tener en primer lugar, al nervio extensor corto de los dedos, que aquí se puede observar mejor. Aquí está. Es este. Este es el nervio extensor corto de los dedos, que si se observa en la imagen, pues viene desde el astrágalo, ¿sí? Se origina en el astrágalo, perdón, en el calcáneo. Y aquí también está su origen, ¿ve? Se origina en el calcáneo. Pero si quieres ser más específico, pues dices, el origen del músculo extensor corto de los dedos es en la cara o superficie superolateral del calcáneo, ¿no? ¿Y dónde se va a insertar? Pues todos estos se insertan en estos tendones, ¿no? Que pertenecen a los dedos. Ya. Después tenemos al otro músculo, que es el músculo extensor corto del dedo gordo. ¿Dónde inicia este músculo extensor corto del dedo gordo? Pues en el mismo origen, ¿no? Que el otro. En la superficie superolateral del calcáneo, simplemente en el hueso calcáneo, pero este solo va a ir hasta el dedo gordo, ¿no? Hasta la falange proximal, hasta aquí, específicamente hasta su base, ¿ve? Y aquí se puede observar también que va hasta la base de la falange proximal. Este es el extensor corto del dedo gordo, ¿ve? Y ya está. Y recuerden que todos, estos dos músculos nada más van a estar inervados por el nervio peroneo profundo. Ya. Ahora sobre la región plantar, pues también lo dividen en 4 capas, ¿no? Es como si estuvieras diseccionando capita por capita. La primera capa sería la parte más superficial. Recuerden que esto es una vista plantar, es decir, como si tú ahorita quisieras ver la planta de tu pie, ¿no? Algo así. Se divide en 4 capas. Vamos a ver en primer lugar la primera capa, ¿ya? Sobre la primera capa vamos a tener a 3 músculos, que en primer lugar es el abductor o abductor del dedo gordo, el flexor corto de los dedos y el abductor del quinto dedo. Y aquí se puede observar en la imagen, ¿no? En primer lugar, pues este es el que vemos. Cuando nosotros diseccionamos, quitamos la piel, quitamos el tejido subcutáneo y vamos a ver esto. Bueno, no así, sino más feíto, pero esta es la referencia. En primer lugar tenemos este músculo. ¿Cuál es? El flexor corto de los dedos. ¿Dónde se origina? Pues aquí vemos, ¿no? Podríamos decir que en la tuberosidad del calcáneo, porque esta es la tuberosidad del calcáneo.
Pero si quieren ser más específicos, pues acá te dicen, ¿no? Apófisis medial de la tuberosidad del calcáneo. ¿Y dónde se van a insertar? Pues en los dedos, ¿no? En los dedos. En los 4 dedos más laterales, ¿no? Acá se puede observar que se va a insertar en la falange media, específicamente en la base de estas falanges medias. Después tenemos al abductor del dedo gordo. El abductor del dedo gordo, que lo tenemos aquí, pues también se origina, ¿no? Estos 3 músculos se van a originar de la tuberosidad del calcáneo. Se origina en la tuberosidad del calcáneo y va hasta la base ¿de qué falange es esta? Pues es la falange proximal del dedo gordo, ¿no? Y también en el hueso sesamoideo. Y ya por último tenemos al abductor del quinto dedo, que es este, que también se origina en la tuberosidad del calcáneo y se va a insertar en la base proximal, bueno, en base de la falange proximal del quinto dedo. Ahora, ¿por qué nervios están inervados estos músculos de la primera capa? Pues vamos a tener a 2 nervios, ¿no? En primer lugar, recordemos la imagen anterior. Aquí está. Como ya les había dicho, el nervio ciático se divide en 2 nervios, ¿sí o no? El nervio peroneo común, que inerva ya la parte dorsal, y el nervio tibial. Y el nervio tibial se va por detrás, ¿sí? Y aquí tenemos otra imagen donde nos muestran a este nervio tibial. Esta es una vista posterior. Y aquí está el nervio tibial, ¿ven? Que va a pasar también por el túnel del tarso y se va a hacer, y va a llegar a la planta del pie, ¿no? Y en la planta del pie, este nervio tibial, que está de amarillito, este nervio tibial, pues, en la planta del pie se va a bifurcar, ¿ve? Luego de pasar por el túnel del tarso. ¿Se bifurca en qué? En 2 porciones. Un nervio plantar lateral, porque esta es la porción lateral, y un nervio plantar medial. Y son estos nervios los encargados de inervar a todos los músculos que están en la región plantar. Entonces, nosotros diríamos que la región plantar va a estar inervada ¿por qué nervio? Por el nervio tibial. Y en cambio, la región dorsal, ¿por qué nervio está inervado? Por el nervio peroneo profundo. Y ahora, el nervio tibial tiene 2 ramas. El nervio plantar lateral y el nervio plantar medial, ¿ya? Y como acá lo dice, pues, tanto el abductor del primer dedo, o abductor del dedo gordo, como el flexor corto de los dedos, pues van a estar inervados por esta rama medial, ¿no? Porque estos están más medial. Acá podemos observar, estos están más medial, entonces están inervados por esa rama que es el nervio plantar medial. Y en cambio, el abductor, que es más lateral, pues está inervado por el nervio plantar lateral. Ya. Ahora, luego de diseccionar y ya quité mi piel, ya quité el tejido subcutáneo, voy a ver esto y entonces ahora voy a quitar esta porción, esta primera capa. ¿Qué es lo que voy a encontrar? Pues la segunda capa. En la segunda capa vamos a observar en primer lugar a este musculito que tiene forma de cuadrado, por eso se denomina cuadrado plantar. ¿Dónde se origina? Pues podríamos decir que también en la tuberosidad del calcáneo, ¿no? En cambio, si queremos ser más específicos, ya en la apófisis lateral de la tuberosidad del calcáneo, ¿no? ¿Y dónde se va a insertar? Pues este no se inserta en ningún hueso, sino que en estos tendones se inserta, ¿no? En los tendones del flexor largo de los dedos. Y después tenemos a estos musculitos que son los lumbricales. Tenemos 4 músculos lumbricales que su origen no es en ningún hueso tampoco, sino que se originan también en el tendón de este músculo que es el flexor largo de los dedos, ¿no? Su origen es en el tendón del músculo flexor largo de los dedos y se van a insertar en estos capuchones extensores, ¿no? O también podríamos decir que en las bases de los falanges, ¿no? ¿Qué son las falanges proximales? Tenemos entonces a 2 músculos en la segunda capa, el cuadrado plantar y los músculos lumbricales. Ahora,
el músculo cuadrado plantar va a estar inervado por el nervio plantar lateral. Y en cambio, en los lumbricales no. Aquí va a diferir. El primer lumbrical, o sea, estito, el primer lumbrical va a estar inervado por el nervio plantar medial. Por el medial, porque esta es la porción medial, ¿no? En cambio, el segundo, el tercero y el cuarto, estos sí están inervados por el nervio plantar lateral. Igual recordemos que este nervio plantar medial, el nervio plantar lateral, pues corresponden al nervio tibial, ¿no? Ya que el nervio tibial da estas dos ramitas. Y aquí se puede observar también que el músculo lumbrical se origina en el tendón del flexor largo en los dedos y que se va a llegar a insertar pues en todos estos tendones, ¿no? No se llega a insertar en hueso en sí. Bien. En la tercera capa, ya luego de quitar la segunda capa, pues vamos a encontrar a 3 músculos. A ver. Ya. Tenemos al flexor corto del dedo gordo, que tiene 2 porciones, ¿ve? Tenemos al flexor corto del quinto dedo, que solo tiene una porción, y al aductor del dedo gordo, ¿no? Que también tiene 2 porciones, una cabeza transversal y otra cabeza que es más vertical. Entonces, empecemos con el flexor corto del quinto dedo. Aquí está su inserción. Y bueno, está con el mismo número para que se guíen, que se va a originar aquí, en la base del quinto metatarsiano, ¿sí? Esto es una vista plantar. Se origina en la base del quinto metatarsiano y ¿dónde se va a insertar? Pues en esta parte. Ay, chicos, se me fue el nombre. Ya, bueno. Se va a insertar en esta parte, en las falanges, en las falanges medias, en las bases de las falanges medias del quinto metatarsiano, ¿ya? Ahora, vamos a tener al otro músculo que es el flexor corto del dedo gordo. Este flexor corto del dedo gordo, ¿dónde se va a originar? Pues va a tener diferentes orígenes. Como se puede observar aquí, con el número 1, pues vamos a tener que se va a originar en el segundo cuneiforme y también en el cuboides, ¿no? ¿Y dónde se va a insertar? Pues en estas porciones, que es las bases de la falange proximal. Ahora sí no se me va a olvidar, falange proximal, las bases de la falange proximal. ¿Ve? Y aquí vamos a ver que tiene 2 cabecitas. ¿Ve? Una de esas porciones se origina ahí, pero la otra porción pues va a venir desde el tendón del músculo tibial posterior, ¿no? Como se puede observar aquí. Ya. Y ya por último vamos a tener al músculo aductor del dedo gordo. El aductor del dedo gordo, espérenme que borro esto. Ya. El músculo del aductor del dedo gordo va a tener 2 cabezas, una cabeza transversa y la otra cabeza que es la cabeza oblicua, ¿no? La cabeza transversa se va a originar ¿dónde? En todos estos ligamentos asociados a las articulaciones que es la metatarsofalángica, en estas articulaciones. Se originan acá y todos van hacia ¿dónde? Pues hacia la base de la falange proximal del dedo gordo, ¿no? Y ahora, la cabeza oblicua, ¿dónde se va a originar? Pues en las bases del segundo y cuarto metatarsiano, ¿no? Aquí está. Desde el segundo al cuarto metatarsiano, en sus bases, en esta parte de acá, se origina y también se va a insertar en el mismo lugar que es la base de la falange proximal del dedo gordo o primer dedo. Ahora, todos estos músculos de la tercera capa van a estar inervados por el nervio plantar lateral que pertenece o es una rama del nervio tibial, o también conocido como nervio tibial posterior. Ya está. Uy, esta imagen. Acá también se puede observar. Ya, ahora la cuarta capa. Y la última también. Luego ya de retirar toda la tercera capa, pues vamos a observar la cuarta capa. Y en esta capa solo van a haber 2 tipos de músculos, ¿no? Los interóseos dorsales y los interóseos plantares.
Aquí podemos observar que esta es una vista superior, ¿sí o no? Es una vista dorsal. Acá también es una vista superior, es una vista dorsal. Y en cambio, esta, otro colorcito, es una vista plantar. Es una vista plantar, todos son pie derecho. Es decir, una vista inferior, ¿no? Entonces, podríamos decir que estos son los músculos interóseos plantares, que solo son 3. Esta es una vista plantar y aquí podemos observar a los 3 interóseos plantares y en cambio los interóseos dorsales son 4. Interóseos dorsales y estos son los interóseos plantares. Y aquí también podemos observar, esta es una vista plantar, a los 3 interóseos plantares que ¿dónde se originan? En los metatarsos, ¿ve? En la cara, si queremos ser más específicos, pues cara medial del tercero, cuarto y quinto metatarsiano. ¿Y dónde se van a llegar a insertar? Pues en los capuchones extensores y asimismo en las bases de las falanges proximales. Esta es la falange proximal y se inserta en sus bases. Estos 3 que son los interóseos plantares. Ahora, mejor no lo borro, ya. Ahora los interóseos dorsales que tienen 2 porciones, ¿ven? ¿Dónde se van a originar? Pues en las superficies de los metatarsos, ¿no? Aquí está, se originan ahí, los 4. ¿Y dónde se van a insertar? En la base de las falanges proximales, ¿no? En este caso sería del segundo, del tercer y cuarto dedo. Y ya está. Ahora, estos interóseos, en el caso de los plantares, todos van a ser inervados por el nervio plantar lateral. Los 3 interóseos plantares. En cambio, en el caso de los dorsales, que son estos, pues acá nos menciona que el primer y segundo interóseo dorsal pues va a ser inervado por el nervio peroneo profundo, ¿no? Al igual que todos estos músculos de la cara dorsal. Al igual que todos estos músculos de la cara dorsal. Entonces podríamos ya resumir y decir que el nervio peroneo profundo va a inervar a los músculos de la porción dorsal, es decir, al extensor corto de los dedos, al extensor corto del dedo gordo, y aparte de ello, pues a los interóseos, pero solo al primer y segundo interóseo dorsal. Y en cambio los demás, pues por el nervio plantar lateral. Ya ves. La irrigación. Ven. Ya, sobre la irrigación, en primer lugar, esta es una vista posterior y vamos a observar a la arteria poplitea, ¿no? Que la arteria poplitea antes se llamaba arteria femoral y cuando pasa por el hiato del aductor, pues se convierte en arteria poplitea y la arteria poplitea pasa por la fosa poplitea, ¿no? Ahora, esta arteria poplitea, pues va a dar una rama que es la arteria tibial posterior, ¿ve? Que acá se puede observar. La arteria tibial posterior. Bueno, en sí, la arteria poplitea, cuando pasa por este músculo, se va a cambiar de nombre y se va a denominar arteria tibial posterior. Da 2 ramas, la arteria tibial posterior y la arteria tibial anterior, que aquí está. Y ahora, es esta arteria, la arteria tibial posterior, la que va a llegar a irrigar toda la planta del pie, como se puede observar en la imagen. Y además es la arteria tibial posterior la que pasa por el túnel del tarso. Pero también podemos observar que de la arteria tibial posterior va a llegar a emerger otra arteria que es la arteria peronea, ¿no? Y esta va todo lateral, ¿ve? Va por la porción lateral. Entonces, la arteria que llega a la planta del pie va a ser, ¿cuál? La tibial posterior. Y acá tenemos otra imagen. Esta es una vista plantar, que la arteria tibial posterior al llegar a la planta, pues se va a bifurcar, ¿ve? En la arteria plantar medial, que irriga toda la porción medial y también al dedo gordo, y en la arteria plantar lateral, que esta se va a irrigar desde el segundo, hasta el quinto dedo, ¿ve? Aquí está. Y aquí podemos observar, ¿no? Que la arteria tibial posterior pues va a tener 2 ramas,
la arteria plantar lateral y la arteria plantar medial, y son estas arterias las que van a llegar a irrigar toda la superficie plantar del pie. Ya. También la arteria plantar lateral, esta es la que va a formar el arco plantar. ¿Qué más? Ya, bueno. Para que se les quede claro ya. Otra vez, chicos. En primer lugar vamos a tener a la arteria femoral. ¿Sí? La arteria femoral va a pasar a través del hiato del aductor. Cuando pasa a través de este hiato, pues se va a convertir, solo cambia su nombrecito, en arteria poplitea. ¿Por qué arteria poplitea? Porque esta arteria pasa por la fosa poplitea. Entonces, atraviesa la fosa poplitea, pasa por los dos gastrocnemios y más o menos a la altura de este músculo que es el sóleo, pues, como se puede observar aquí hay como un arquito, ¿sí? Entonces, atraviesa esta arteria poplitea y se convierte en la arteria tibial posterior. Y también a esta altura se bifurca. Esta arteria poplitea se bifurca, en una arteria tibial posterior y en una arteria tibial anterior, que es esta. La arteria tibial anterior se va anterior, pues a la parte anterior. Ahora, esta arteria tibial posterior, pues sigue discurriendo por la parte posterior y va a llegar a pasar ¿por dónde? Por el túnel del tarso. Por el túnel del tarso pasa hacia la planta del pie. En la planta del pie, esta arteria se bifurca en dos, en la arteria plantar medial y en la arteria plantar lateral. Entonces, podríamos decir que la arteria tibial posterior se va a encargar de irrigar toda la planta del pie. Hasta ahí. Y ahora sí. Continuamos con la arteria tibial anterior. Como ya habíamos visto, pues la arteria poplitea se convierte en tibial posterior y también da una rama que es la arteria tibial anterior y esta va anterior. Se pasa por el lado anterior y discurre, ¿no? Hasta llegar al dorso del pie. La arteria tibial anterior entonces va a constituir el dorso del pie. Ahora, esta arteria tibial anterior, como se puede observar en esta imagen, al pasar por el retináculo, se va a convertir, convertir es que se va a llamar ahora, pues, en la arteria dorsal del pie, o también conocida como arteria pedia, que aquí está, es la misma, ¿ve? Arteria tibial posterior, pues se convierte en la arteria pedia, o conocida también como arteria dorsal del pie. ¿Cuándo se convierte o cuándo cambia de denominación? Pues cuando pasa por el borde inferior del retináculo extensor. El retináculo es este tejido fibroso. Ya. Ahora, es la arteria pedia la que va a llegar a irrigar toda la porción dorsal del pie, ¿cierto? O sea, va a irrigar a todos los músculos del dorso del pie. Y va a tener algunas ramas, ¿no? Como se pueden observar aquí, que esta arteria pedia o dorsal del pie, pues va a dar ramas primero, la arteria arqueada, que es esta. También va a haber otras ramas, como por ejemplo la arteria dorsal del primer metatarsiano, las arterias plantares profundas y todas estas, ¿no? Ya. Ahora es importante recordar el canal del pulso pedio. ¿Cuál es el canal del pulso pedio y por qué es importante? Porque aquí nosotros vamos a poder tomar el pulso pedio, ¿no? ¿El pulso de qué arteria? Pues de la arteria pedia o de la arteria dorsal del pie. ¿Por qué músculos está formado? Aquí podemos observar por el extensor largo del dedo gordo del primer dedo y también por el extensor largo de los dedos, ¿no? Entre estos dos tendones de los músculos, pues está ahí el canal pedio que está conformado, o ahí se encuentra de contenido, la arteria pedia. ¿Qué más vamos a tener? Pues a la vena pedia y al nervio tibial anterior, ¿no? Y en esta imagen se puede observar. Aquí está, ve. Esta es la arteria tibial anterior, se convierte en la arteria pedia y aquí tenemos la arteria pedia y también al costadito discurre, ¿ve? ¿Qué nervio? El nervio tibial anterior. Y estos conforman el canal del pulso pedio. Ya está. Ya, ahora sobre venas superficiales. Vamos a iniciar primero en que todas las células pues van a llegar a drenar en sí todos los músculos pues en el arco venoso dorsal, ¿no? Este es el principal.
Del arco venoso dorsal vamos a tener dos porciones. En primer lugar, este arco venoso dorsal se va a ir hacia medial. Más o menos a la altura del malleolo medial cambia de denominación, cambia de nombre y se denomina ahora como la vena safena mayor. Y aquí podemos observar en esta imagen que la vena safena mayor va a originarse en el malleolo medial, ¿sí? Y va a discurrir por toda la porción medial, ¿ve? Toda la porción medial del miembro inferior hasta que drena en la vena femoral, ¿ve? La vena femoral es profunda, la vena safena mayor no es profunda, es superficial. Y luego de que drena en la vena femoral, que es esta, pues estas llegan a drenar en, ay, no me acuerdo, ya, bueno, en la vena ilíaca, esta es la ilíaca interna, ya. La vena femoral va a llegar a drenar en la vena ilíaca interna, después se va a confluir con la vena ilíaca externa y estas van a formar la vena ilíaca común, ¿no? La vena ilíaca común del lado derecho con el del lado izquierdo van a conformar a la vena cava inferior. A ver si estoy bien. Ya. Ahora, casi algo parecido ocurre con la parte lateral del arco venoso dorsal, pues también va a discurrir esta vena que a la altura del malleolo lateral se convierte en la vena safena menor. ¿Ve? Pero la vena safena menor, esta es una vista posterior, pues pasa por la parte posterior. ¿Ve? Discurre a través de los dos gastrocnemios y va a llegar a la fosa poplitea donde va a drenar en la vena poplitea, ¿no? Aquí tenemos la vena poplitea, pues es igual, esta vena poplitea pasa por el hiato de los aductores y se convierte en la vena femoral y lo mismo. Y aquí también podemos observar otra imagen, ¿no? De la vena safena mayor, que es superficial, la vena safena menor también es superficial, pero drenan en venas profundas. Ya está. A ver, sobre la inervación. Ya para terminar, chicos. Para que no se cansen. Como ya les había explicado, el nervio más grande va a ser el nervio ciático, que este va a ser posterior. Este nervio ciático va a discurrir por toda la parte posterior del muslo. Discurre y más o menos a la altura de la fosa poplitea, esta es la fosa poplitea que recordemos que tiene forma romboidal, pues a esta altura se va a bifurcar, ¿cierto? En dos nervios. En el nervio tibial, que es este de aquí, que es posterior, y en el nervio peroneo. Nervio peroneo, y este es el nervio tibial. El nervio tibial va a ir posterior y en cambio el nervio peroneo pues pasa por el cuello del peroné y se hace anterior, ¿no? Y aquí podemos observar al nervio tibial, que es este, que va a discurrir, pasa por el túnel del tarso y se va hacia la región plantar. Y después tenemos al nervio peroneo, ¿no? Que pasa por la región lateral y se va a hacer anterior, como se observa en esta imagen. ¿Ve? Rodea al cuello del peroné y da dos ramitas. Este es el nervio peroneo común, da dos ramitas, el nervio peroneo profundo y el nervio peroneo superficial. Ya. ¿Quiénes eran los nervios que inervaban a los músculos? Pues en primer lugar, en la parte dorsal, ¿quién llega? El nervio peroneo profundo, también conocido como tibial anterior. Este nervio es un nervio motor y sensitivo. Va a inervar a los músculos para su función, pero también es sensitivo, ¿no? Y aquí se puede observar que el nervio peroneo profundo solo va a inervar sensitivamente a esta porción, que es la porción del primer dedo, ¿no? Ahora tenemos al nervio peroneo superficial, que este peroneo superficial es netamente sensitivo. Y nos guiamos con esta imagen. El nervio peroneo superficial pues discurre lateralmente, ¿no? ¿Qué parte va a inervar? Pues casi toda la parte dorsal del pie, ¿ve?
todo lo que está en naranjita, ya que este inerva superficialmente o cutáneamente. Igual podemos observar aquí, este es el nervio peroneo superficial que inerva cutáneamente a toda la parte o la gran parte de la región dorsal del pie. Y en cambio acá tenemos al nervio peroneo profundo, que este también es motor y solo llega a inervar esta porción del primer dedo y del segundo dedo. Luego, cutáneamente también va a inervar el nervio sural, la parte lateral, ¿ve? La parte lateral del quinto dedo. ¿Y de dónde sale este nervio sural? Que es un nervio cutáneo, pues del tibial posterior. Como se puede observar aquí, ¿ve? Es una rama del nervio tibial posterior. Es una rama superficial. Y viaja y inerva toda esta parte lateral. Y ahora, esto es con respecto a la parte dorsal. ¿Quién inerva la parte plantar? El nervio tibial. Aquí está otra imagen, que es la misma imagen, que el nervio ciático baja por esta porción, llega a la fosa poplitea, se va a llegar a bifurcar en dos ramas, en el nervio peroneo común, que el nervio peroneo común se hace anterior, y en el nervio tibial. Y es este nervio tibial, pues el que va a inervar toda la planta del pie. Y aquí está. Pasa por el túnel del tarso, y va a dar dos ramas, ¿no? El nervio plantar lateral y el nervio plantar medial. ¿Quién es el principal nervio sensitivo de la planta? Pues acá podemos observar que es el nervio plantar medial, ¿ve? Porque casi inerva el primer, segundo, tercer dedo y la mitad del cuarto dedo. Y en cambio, el nervio plantar lateral sensitivamente solo va a llegar a inervar el quinto dedo y la mitad del quinto dedo, ¿no? Algo parecido con los ramos cutáneos de la mano. También tenemos al nervio sural y a los ramos calcáneos mediales, que también estos ramos son del nervio tibial. O sea, prácticamente el nervio tibial inerva cutáneamente la región plantar del pie. Y ya para finalizar, pues algunas patologías. Pues en primer lugar, recordemos que este ramo superficial del nervio peroneo, también conocido como nervio peroneo superficial, ¿a quiénes va a inervar? A los peroneos, ¿no? Al músculo peroneo corto y al músculo peroneo largo. Ahora, estos músculos, ¿qué es lo que hacen? Pues hacen la eversión, es decir, que el pie se vaya hacia lateral, ¿no? Entonces, si es que yo tengo una fractura y llego a lesionar a este ramo superficial o al nervio peroneo superficial, ¿qué es lo que pasaría? Pues que ya no haría esta eversión. Y si no hago eversión, pues mi pie va a estar invertido, ¿no? Por eso que aquí te menciona que si hay un daño en el nervio peroneo superficial, no habría eversión y tendríamos pie invertido. Ahora, el otro es el nervio peroneo profundo. Es este. Si es que habría un daño a nivel de este nervio, que es el ramo profundo, o también conocido como nervio tibial anterior, pues no habría extensión, ¿no? No habría extensión de mi pie, entonces estaría caído. Estaría como si fuera una mano en péndulo, ¿no? Pero en este caso el pie. Y además, como no hay extensores y mi pie está caído, pues lo que se quiere es que, y lo que va a haber es una flexión extra en la cadera y la rodilla, ¿no? Y aquí se produce la marcha equina. Y ahora, si es que yo tengo una fractura a nivel del cuello o la cabeza del peroné, ¿qué nervio se lesionaría? El nervio peroneo común. ¿Y qué es lo que ocurriría? Pues se daría el pie equinovaro, ¿no? Es decir, una combinación de estos dos. En primer lugar, no habría eversión, entonces mi pie estaría medio invertido, ¿ve? Y además que mi pie estaría péndulo porque hay una lesión también del nervio peroneo profundo, de estas dos ramas. Y esto se conoce como pie equinovaro, ¿no? Entonces, ¿por qué puede ocurrir la lesión del nervio peroneo común? Pues en primer lugar, como ya les había mencionado, por una fractura ya sea de la cabeza o del cuello del peroné, pero también se podría dar por una luxación de la rodilla. Y ya por último, el pie talo, que se da por
por una lesión a nivel del nervio tibial. El nervio tibial es un nervio que está situado en la región posterior, ¿sí? Ya, bueno, eso nada. Ya, chicos, eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención. La bibliografía que utilicé es Anatomía Clínica de Pro, la de Gray y algunas imágenes de el Atlas de Anatomía Humana de NET. Gracias, chicos. Muchas gracias, Lex, por tu tiempo, por darnos la buena explicación sobre el miembro inferior pie. Esperamos volver a verte en una próxima ponencia, quizás en alguna otra actividad de la sociedad, y esperamos que le vaya muy bien. Bueno, chicos,